Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 102 de Demoliendo Mitos de la Política a las 11:13 de la noche por aquí, por la ciudad de Berlín, 4 horas menos en Argentina, Chile y Brasil. 7 de la tarde por allí, 6 de la tarde en Bolivia y Venezuela, 5 de la tarde, 5 de la tarde y 13 minutos en Colombia y Perú, también en la costa este de los Estados Unidos y 4 de la tarde en Costa Rica y México, mientras ya van apareciendo los demoledores y las demoledoras por ahí. Comenzamos esta transmisión en la cual vamos a establecer el foco en una situación verdaderamente preocupante. Una situación verdaderamente preocupante porque determina la vida de todos nosotros y determina en gran medida los destinos de la humanidad. La situación de creciente desconexión de las élites occidentales con la realidad. Esta desconexión de las clases dominantes, de las élites con la realidad, no representa algo nuevo, en efecto, pero en las últimas semanas y en particular en los últimos días, desde la celebración de la Conferencia de Seguridad de Múnich la semana pasada, presenciamos un incremento en el grado de desconexión de la élite occidental y comenzamos a presenciar también un creciente temor. Comenzamos a presenciar el miedo de estas élites ante la posibilidad de su reemplazo, ante la posibilidad ante la posibilidad de abandonar sus espacios de poder. Y esa situación connota un riesgo enorme, porque antes de abandonar el poder, antes de abandonar los espacios de poder político, económico, cultural, social, estas élites pueden cometer locuras verdaderamente. Así que en la transmisión de hoy, sencillamente vamos a presentar una serie de intervenciones públicas, de apariciones, de hechos registrados durante los últimos días, eh, hechos protagonizados por Nancy Pelosi, hechos protagonizados por Josep Borrell, Ursula von der Leyen, el propio Olaf Scholz, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Kuleva. Bueno, incluso también algunos hechos o algunas intervenciones públicas de periodistas renombrados. Y vamos a realizar un análisis de esa creciente desconexión con la realidad y de ese miedo cada vez más visible. Así que ese es el plan por ahí, mientras ya van apareciendo por ahí, mientras ya van apareciendo los demoledores y las demoledoras. Y por cierto, recordamos que mañana mismo comienza la primera transmisión de DMP Geopolítica, ¿sí? Ese espacio creado para la expresión de una voz crítica, de una voz alternativa, en el cual analistas de renombre van a presentar sus propios programas, van a realizar sus análisis en sus propios programas con sus propias transmisiones semanales. Mañana comenzamos con la transmisión de Adrián Celaya en DMP Geopolítica, el viernes el propio Fernando Moragón, el martes próximo Eduardo Bior, y ya determinamos la participación de nuevos analistas en esta grilla de programación todos los días a las 9 de la noche del horario de España, de Berlín.
una vez más 4 horas menos por Argentina, Chile y Brasil. Bueno, los horarios los presentamos en en los respectivos anuncios de cada uno de estos programas. Así que a partir de mañana acompáñennos naturalmente. El enlace a el canal aparece abajo y naturalmente también aparece ahora en pantalla. Recuerden la suscripción, así aparecen al tanto de todo, de las transmisiones de Demoliendo Mitos de la Política, como así también de DMP Geopolítica, las nuestras a las 11, las de DMP Geopolítica a las 9, 2 horas antes. Así que geopolítica y geoeconomía para todos y todas, para todos los gustos. Dicho esto, podemos efectivamente comenzar con, para mí, el primer hecho significativo en esta deriva cada vez más preocupante relativa a la desconexión total, a una burbuja completamente aislada de la realidad en la cual aparecen las élites occidentales. Comencemos con esto, alguna vez ya presentado en una charla, de hecho, si no recuerdo mal, lo presentamos inicialmente en la charla del domingo pasado con Fernando Moragón, como así también en la charla con Antonio Aguilar el pasado lunes. Ayer en Negocios Televisión también deliberábamos sobre esto en el medio de la conferencia de seguridad de Múnich, una conferencia sin valor formal en el sentido de que no representa una reunión organizada por las Naciones Unidas, ni siquiera por la propia OTAN, una reunión, entre comillas, informal, en la cual participan los principales líderes mundiales, pero más allá de esto, en el pasado, en esa conferencia, participaban líderes de los distintos bloques de poder y de alguna manera deliberaban y determinaban cuestiones importantes relativas a las luchas de poder en la geopolítica global. Bueno, en el presente esto aparece convertido en un desfile de otanistas directamente comprometidos con una guerra total, otanistas completamente radicalizados, atlantistas completamente alocados, eh, fervientes defensores de una radicalización de la guerra en Ucrania y de un enfrentamiento con China. Naturalmente, Putin, el presidente ruso, ya no participa en estas conferencias. En el pasado participaba y en el marco de esta conferencia, por ejemplo, en 2008 presentó un discurso muy, muy fuerte en rechazo a la decisión de 2007, la decisión de la OTAN tomada en 2007, un año antes, de participar o de comenzar el proceso de participación de Ucrania a Rusia. Allí comenzó todo. Perdón, del participar a Ucrania en la OTAN y allí comenzó todo. Bueno, en 2008 Putin presentó un discurso muy duro ahí como advertencia. Después de esto todavía lo llamaban como invitado y participaba críticamente, pero claro, con el inicio de la guerra en Ucrania determinaron su desinvitación e incluso, si bien los chinos todavía participan, siempre aparecen como una voz en disonancia. Más allá de esto, hoy día representa un desfile de estos alienados líderes y hace unos días, presenciamos esto, en un contexto signado por la debacle de Avdiivka, ¿sí? La debacle militar de Ucrania en Avdiivka y una de las victorias militares rusas más importantes. Ellos realizaban un cóctel, una reunión, un ágape, curiosamente, tristemente denominado eh, Salud contra Putin o Chin Chin contra Putin, en el cual básicamente
charloteaban felices y realizaban una celebración, ¿sí? Saboreaban vinos de alta calidad, realizaban una celebración de los éxitos y de las libertades del mundo libre en el contexto de los cadáveres dejados por el camino ante la retirada de Ucrania de Avdiivka. Aquí algunos de los participantes, naturalmente, Ursula von der Leyen a la cabeza, bueno, también conocido como Largo, Jens Stoltenberg, la embajadora de Estados Unidos en Alemania, el muy probablemente futuro canciller de Alemania, Markus Söder, el gobernador del estado de Baviera en este momento. Bueno, naturalmente los directivos del grupo Springer, el principal grupo mediático de Alemania, organizador de esta lamentable velada. Aquí los Klitschko, los hermanos Klitschko, a cargo de la alcaldía de Kiev, y así también, bueno, cuando no, John Kerry de los Estados Unidos, acá David Petraeus, uno de los responsables del desastre en Irak, un ex general estadounidense, los verdes ahí presentes también, lamentable, y algunos empresarios importantes como el CEO de Lufthansa o Lufthansa, como lo llaman en alemán, también, bueno, el CEO llaman a los gerentes generales de las grandes empresas, CEO, lo llaman en inglés, CEO, el de Goldman Sachs en Alemania, Bayer también, Deutsche Bank, Lufthansa, etcétera, etcétera. Así comienza esta historia, una historia de alienación, una historia de enajenamiento, de completa desconexión con la realidad, pero también de un miedo cada vez mayor, precisamente por estos avances de Rusia, por esta inminente derrota de Ucrania, no reconocida, pero evidente, y un miedo cada vez mayor también por la posibilidad de la vuelta de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y en ese contexto, también hace un día, precisamente, presenciamos esto, un nuevo episodio de desconexión de la realidad, pero también un nuevo episodio muy demostrativo de este fuerte temor cada vez mayor en las élites occidentales, en este caso frente a Trump. Aquí una entrevista llevada a cabo por el medio, la televisión estadounidense, el medio MSNBC, considerado en Estados Unidos increíblemente como un medio de izquierda progresista, ligado a la Casa Blanca, o mejor dicho, ligado a los demócratas y en este momento cercano a la Casa Blanca. Bueno, una entrevista nada más y nada menos que a Nancy Pelosi. ¿Recuerdan a Nancy Pelosi, no? Esta señora ya entradita en años, ¿no? Con carita de una abuelita buena, pero no, de abuelita buena nada. Nancy Pelosi en este momento, en este momento y desde hace 37 años, si no recuerdo mal, desde 1987, representante en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, equivalente a la Cámara de Diputados de los países latinoamericanos, incluso de España. Y no solo eso, sino que hasta hace no mucho, durante un periodo entero, 4 años, no solamente participaba en la Cámara Baja como representante, sino también como presidenta de la Cámara Baja en representación por, en ese entonces, la mayoría demócrata en la Cámara de Congresistas. Y recordemos, naturalmente, que el enfrentamiento directo con China en términos políticos y militares comenzó con su visita a Taiwán hace exactamente 3 años más o menos, como una fuerte provocación contra China, ¿sí? Después, naturalmente, de las sanciones impuestas por Trump durante su presidencia, así comienza la escalada en términos comerciales y económicos, pero con esta señora
aparece un elemento más o presenciamos de repente una escalada mayor cuando realizan una visita a Taiwán y eso determina naturalmente la reacción de China y a partir de ahí una escalada permanente con idas y vueltas de visitas de representantes estadounidenses a un país no reconocido como Taiwán. Ahí lo significativo de estas visitas y el rechazo de China, como representantes estadounidenses van a realizar visitas a un país no reconocido, visitas a un país reconocido como parte de China. Bueno, no pueden realizar esas visitas y además de eso comenzaron a llamar o a recepcionar a líderes taiwaneses en los Estados Unidos, comenzaron a realizar escalas en sus viajes a otros países, escalas de varios días y presentar discursos en Estados Unidos, los propios líderes taiwaneses, como una abierta provocación a China. Bueno, aquí la entrevista traducida, subtitulada por YouTube. Atención a las definiciones de esta señora, ¿sí? Me now is House Speaker Emerita Nancy Pelosi. I'm so grateful you're here. I know you just returned from Munich, and it was a very busy trip, which I'm very excited to talk to you about. And I just wanted to start, Speaker Pelosi, with Alexei Navalny. I think we all have spent the last couple of days just Alexei Navalny, no Alexei Nali, hay un error del traductor. Thinking about him and the role he played. And I was very struck by the fact that it took Trump 3 days to finally make any comment about his death, even though many people did. But when he did, he compared Navalny's death to his own legal problems and didn't in any way condemn Vladimir Putin, which doesn't seem hard for most people to do. What did you think when you read that? Bueno, la pregunta, un ejemplo más de la debacle del periodismo, ¿sí? Una pregunta completamente sesgada. Bienvenida de vuelta de Múnich, sonrisa por aquí, sonrisa por allá. Y qué terrible la declaración de Trump sobre Navalny, una declaración naturalmente crítica, para que esta señora pueda regurgitar su veneno contra, en este caso, Trump, por su posición respecto a Navalny. En lugar de rechazar, en lugar de ametrallar a Rusia, como todos los líderes occidentales, por la muerte de Navalny, básicamente realizó una crítica del intervencionismo estadounidense personificado en Navalny, financiado por los Estados Unidos. Esto no una cuestión discutible, sino que formalmente la NND o la NED patrocinaba a Navalny como opositor en Rusia. Los Estados Unidos, una organización estadounidense ligada a la Secretaría de Estado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, patrocinaba la oposición, patrocinaba a Navalny como opositor a Putin con el objetivo de su derrocamiento. ¿Sí? Esto es una cosa aceptada formalmente por la NED, por Navalny, por todo el mundo. Bueno, esa es la respuesta, esa es la posición tomada por Trump, una posición de crítica a este intervencionismo, en lugar de una denuncia y un ataque frontal contra Putin. Entonces, esta es la pregunta, ¿no? Para que comience ella, ya cargadita la pregunta, para que comience con los ataques a Trump. Y recordemos una vez más, Trump aparece como uno de los temores de esta gente, aparece como uno de los temores de esta gente, más allá de todas las características de Trump, un personaje inefable, racista, misógeno, incluso xenófobo, pero una figura política considerada por estas clases dominantes estadounidenses como un outsider y alguien impredecible, entonces ellos con terror frente a Trump. Well, first, let me wish everyone a happy President's Day. I have these cherries here in this pin, reminding us that George Washington said, "I cannot tell a lie. I chop down the cherry tree." Now you're talking about a president, a former president, who cannot tell the truth. And the Navalny assassination, as it was such a tragic thing. I was in Munich. Sobre el asesinato, en realidad, hasta el momento carecemos de pruebas, carecemos de informaciones. De hecho, solamente realizan acusaciones sin fundamento hasta el momento porque todavía no fueron presentados los resultados de
de la autopsia a su cadáver. Y por cierto, según el propio Bild, esta publicación sensacionalista alemana, de hecho la publicación, el matutino de mayor tirada en Alemania y en el mundo, el principal grupo mediático de Alemania, algo así como el grupo Clarín en la Argentina, el grupo Globo en Brasil, en Televisa en México, o incluso el grupo Prisa, ¿sí? Los dueños del País en España, algo así, pero en Alemania. Ellos mismos hace unos días presentaron como exclusiva, presentaron la información de que Rusia y Estados Unidos Rusia y Alemania, no y Estados Unidos, Rusia y Alemania aparecían en negociaciones avanzadas para un intercambio de Navalny por un prisionero ruso aquí en Alemania, con lo cual pronto iban a realizar un intercambio, así que difícilmente hayan determinado la muerte de Navalny si querían un intercambio de Navalny, pero bueno, ella ya aquí determina este asesinato sin ningún fundamento, sin ninguna prueba de nada, ¿no? When the news came out, I heard his widow Julia speak to the gathered assemblage there to great reception. She could not at first face the fact that he might be dead and thought maybe Putin might be, as usual, lying. But the fact is, then the next day they said, we have confirmed that he has been assassinated by Vladimir Putin, putting it right at his doorstep. So then his pal in the United States, Donald Trump, and you wonder, what does Putin have on Donald Trump that he always has to be beholden to him, his buddy in vileness. And if I don't know if you're going to show the American people the statement that he made, but it's beneath the dignity of a human being. It is so horrible. You think, no, somebody must have made this up. Not even Donald Trump could go this far. As I've said, Bueno, esto de no sé si van a mostrar ya todo acordado, sí, el hecho de que van a presentar aquí el tweet de Trump sobre esto. Bueno, qué cosa dicha recién. Por debajo de la dignidad humana, así caracteriza a la posición de Trump al respecto. Y bueno, nuevamente, no recuerdo la última palabra. Esto de aquí. Mal traducido en realidad aquí. Esto, uno se pregunta... what does Putin have on Donald Trump? La traducción mala ahí. Uno se pregunta qué hace Putin, le dijo a Donald Trump. No, en realidad lo dicho por eso, lo dicho por Nancy Pelosi, lo siguiente. Uno se pregunta qué tiene Putin sobre Trump que lo hace obedecer todos sus pasos, como algo así como qué información presenta, qué información confidencial presenta, de qué manera puede realizar una extorsión Putin sobre Trump para que Trump siempre aparezca detrás de Putin. Esta es la visión delirante de esta señora, ¿no? ¿Cuál el mecanismo de extorsión de Putin a Trump? Que siempre tiene que estar admirándolo. Trump. Bueno, y aquí presentan el tweet ya todo arreglado. Un segundito. So then his pal in the United States, Donald Trump, and you wonder, what does Putin have on Donald Trump that he always has to be beholden to him, his buddy in vileness. And if I don't know if you're going to show the American people the statement that he made, but it's beneath the dignity of a human being. Ahora presentan it is so el tweet. Horrible. You think, no, somebody must have made this up. Not even Donald Trump. La sorprendente muerte de Alexei Navalny me ha hecho más consciente de lo que está pasando en nuestro país. Es una lenta y continua progresión con políticos de la izquierda radical. Así Trump caracteriza a Biden y a los demócratas, los caracteriza como la izquierda radical. Fiscales, jueces,
llevándonos a un camino hacia la destrucción, fronteras abiertas, elecciones amañadas, guerra judicial o condenas judiciales amañadas. También están destruyendo América. No somos una nación en declinación, una nación fracasando. ¿Sí? MAGA, Make America Great Again 2024. Bueno, lo de políticos de izquierda, los demócratas, bueno, una pavada, esto de los bordes, las fronteras abiertas y las elecciones amañadas también pavadas, pero cierto lo de una nación en declinación, el deterioro de los Estados Unidos aparece clarísimo y más aún en su política exterior y lo de Navalny como una muestra de ello. Could go this far. Bueno, As I've ahora said, el he's in a resto. limbo competition with himself. How far can he go? Well, now he's gone below sea level, below ground level, and this statement should disqualify him from running for anything, much less president of the United States. I mean, Bueno, acá directamente ya un pedido a la proscripción de Trump. Esto debería descalificarlo para cualquier cargo en Estados Unidos y más aún para la presidenta de Estados Unidos. Ella determina que una opinión política de un candidato, el candidato liderando las encuestas, debe determinar su prohibición. Abiertamente antidemocrático el pedido, directamente dictatorial. Esa es la visión de la democracia de ellos. I think- To hear her comments. So sorry, go ahead. No, I was just going to say, I think so many people agree with you, and I summarized it. We just showed it so people could see it, but because it was so far off, as you just said, from what should be stated. Yeah. I did want to. Tan lejos de lo que debería decirse. Ellos determinan lo que deberían públicamente exteriorizar. I mean, you seem to have this really touching moment with her after she gave that speech you just referenced. It was caught on video. What did you convey to her? Of course, I conveyed condolences and the hope that that she was correct, that he had not died, but we all were suspicious because when she made her speech, she was. Bueno, ahora de repente todos sospechosos. Hace un rato lo caracterizó como un asesinato, ahora todos sospechosos. A Navalny lo abandonaron, obviamente. Primero lo patrocinaron, lo motorizaron como posible elemento destituyente de Putin, lo patrocinaron y luego lo abandonaron y ahí aparecía en la cárcel, abandonado por los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos con los cuales había participado anteriormente, lo abandonaron también las organizaciones financiadoras o detrás del financiamiento de su trabajo, lo abandonaron ahí y ahora por alguna razón, todavía no podemos determinar cuál, bueno, finalmente apareció muerto y en el marco de una negociación, con lo cual la posibilidad de un asesinato justo durante la conferencia de Múnich y justo durante la caída de Avdiivka en términos políticos para Putin no connotaba ningún beneficio político, así que o bien las posibilidades más plausibles, o bien una muerte natural, o bien una operación de prensa, una operación de los servicios de inteligencia estadounidenses para una vez, primero lo patrocinan, ¿sí? Primero lo catapultan a los primeros planos de la oposición fuera rusa en Occidente. En Rusia carecen por completo de peso político. Bueno, primero lo patrocinan, después lo abandonan y ahora quieren capitalizar su muerte. Ahora quieren capitalizar esta noticia, quizás generada por ellos mismos a través de un asesinato. Quizás sí, quizás no. Pero esas las opciones más plausibles. Y esta es la visión de esta señora, ¿sí? Trump fuera descalificado, Navalny un héroe de la democracia y Estados Unidos el defensor de la democracia a escala global y no precisamente lo contrario. Más delirante que esto, tremendo, y más atemorizada esta señora, imposible. To thank me for some things, and of course I extended my sadness for what had happened, but subscribing to her position at the time that that he might still be alive. But he was assassinated, and now they won't let the family
have the body to bury or to examine or anything. This is vileness. To your first point here, Putin is probably the richest person in the world. Atención a partir de acá, porque acá, si querían pruebas del delirio, de la desconexión con la realidad, acá comienza lo más importante. Putin es el hombre más rico del mundo, justamente dicho por esta señora. Probably the richest person in probably the richest thing. Ahí. This is vileness. To your first point here, Putin is probably the richest person in the world. Por alguna razón, YouTube determinó la desaparición de los subtítulos, así que nosotros vamos a realizar la traducción por aquí. Bien, un segundo nada más. Bien. Putin es el hombre más rico del mundo, literal la traducción. Probably the richest person in the world. Forget all these ratings that people have. The richest person Olviden estos rankings con las personas más ricas del mundo. La persona más rica en el mundo es Putin. in the world. He's also the Ahora most, sí. well, not the most evil, stiff competition for that honor, but nonetheless, among the top 3 or 4 most evil people in the world. What No el más malo del mundo, pero sí en la competencia entre los primeros 3 o 4 más malos del mundo. Atención al grado de delirio, como una escala de los más malos del mundo, como en un dibujito animado de los años 80, de He-Man y Skeletor, más o menos, o una película de acción de Rambo contra los malvados vietnamitas o rusos, ¿no? Uno de los más malos del mundo. does he have on Donald Trump that he have to constantly be catering to Putin, telling Putin, go into these countries, NATO countries. NATO was there to stop Russia, to keep Russia out. They had Ahí la traducción mala. ¿Qué tiene Donald Trump sobre Putin que tiene que ir a comer de su mano? Quizás esa es la traducción, que Trump tiene que ir a comer de su mano permanentemente, de la mano de Putin. Y ahora la referencia a las palabras de Trump el otro día de si no ayudan con la platita para la OTAN, entonces nosotros no los vamos a ayudar en el caso de una invasión rusa. been successful for nearly 75 years. We will celebrate that security success. And then we have, what's his name? I usually have him nameless, saying he doesn't support NATO and encouraging Russia to invade NATO countries. He who shall not be named. No solo rechaza a la OTAN, sino que además patrocina a Rusia para generar un ataque, para una invasión a cualquiera de los países europeos. Esto por las palabras de Trump el otro día, presentadas aquí en el canal, esto de si no pagan, no solo no los defendemos, sino que vamos a decirles a los rusos, hagan lo que quieran, ¿no? Y bueno, señoras como esta indignadas, ¿no? I know Voldemort well, so there's another guy kind of like him. What do you think? We're all wondering this question, Speaker Pelosi. What do you think Putin has on him? I mean, it sure seems like something, as you've said a few times, given that he refuses to criticize him, that he seems to be a fanboy of him. Are you? El grado de obsecuencia y el sesgo de la periodista, mamita, tremendo, porque uno puede presentar una línea editorial, pero esto verdaderamente vergonzoso. ¿Y qué tiene Putin sobre él? Y comparado con Voldemort, si no recuerdo mal, de El Señor de los Anillos, ¿no? Como el malvado más malo. Well, you know, during the Mueller. Go ahead. Sorry. Go ahead. Well, first of all, we must be sure that he does not step one foot into the White House, not as president or not as anything. He has brought disgrace to the White House, to these presidents. I talked about George Washington. It's also President's Week. Bueno, hasta acá de esta señora, perdón, lo de Voldemort, no del Señor de los Anillos, me disculpo por la tontería, sino de Harry Potter, ¿sí? Bueno.
más delirante que esto, difícil, pero cuidado, porque vamos a presentar varias de estas, varias así, una peor que la otra, esta mezcla de desconexión con la realidad y de temor, ¿sí? Temor. Aquí otra de CNN, de el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, después de la caída de Avdiivka, bueno, no voy a recapitular lo dicho, lo presento directamente. Aquí, esto, antes de MSNBC, ahora de CNN, la CNN. Acá presentamos las fuentes originales, ¿sí? Bueno, acá Kuleba, otra vez, también conocido como Culebra, con otra periodista cómplice. Good to see you back in Kiev. Because we met a couple of days ago at the Munich Security Conference. And there, Qué bueno, esta llamada a Manpur, una de las conductoras de CNN con su programa propio, y bienvenida de nuevo a Kiev. Sí, porque nos vimos en la conferencia de seguridad de Múnich. Ella, claro, ella como conductora, como moderadora de una de las charlas en la conferencia de seguridad de Múnich, es el grado de complicidad de los grandes medios y de los periodistas de renombre, ¿no? Participan directamente como parte del asunto. you heard your president. I interviewed him on stage. He gave a speech, and he's particularly first invited President Trump to come and see the front line for himself, and then urged the Congress, urged the United States primarily to deliver what is promised. Bueno, Zelensky en la conferencia de seguridad de Múnich invitó a Trump al frente como una especie de amenaza en realidad, y después encomió o encomendó o urgió, esa es la palabra correcta, urgió al Congreso estadounidense. Zelensky determina las acciones, ¿sí? Cómo debería accionar el Congreso estadounidense. Él los amonesta, así como amonesta a los líderes occidentales porque no despachan tanto dinero y tantas armas como él querría. Bueno, también con respecto al Congreso estadounidense. Do you think that's going to happen? Yes. Mm-hmm. ¿Crees que va a pasar? Básicamente, Zelensky amonesta al Congreso estadounidense por las demoras en la entrega de dinero y armas, el famoso paquete no aprobado, y la pregunta de ella, ¿crees que va a pasar? Y responde Kuleba, sí, claro. I think it is going to happen because the United States of America, irrespective of their political affiliations, understand that what is at stake in Ukraine goes far beyond Ukraine and is of national interest, national security interest to the United States. Creo que va a pasar porque los estadounidenses saben, o los políticos estadounidenses saben, más allá del partido, que lo que pasa en Ucrania es de importancia para la seguridad nacional estadounidense. We regret that it's taking so much time. We suffer from enormously insufficient supply of artillery ammunition and other types of weapons. And therefore, all we can do is just to urge to make things happen faster to save lives. Pero a pesar de que finalmente será aprobado, lamentamos que tarden tanto y solo podemos entonces urgirlos a que apuren las decisiones políticas para el apoyo a Ucrania. Lives here in Ukraine and to allow us to keep our territory under control and liberate those territories which were occupied by the Russians. So both President Biden and you yourself and others have said that essentially the slow rolling of aid is showing up on the front line, and you have said we are paying with our lives for the failure or the slowness of certainly Europe to ramp up. Tanto usted como el presidente Biden afirman que los retrasos políticos del Congreso generan costos en vidas humanas para Ucrania. Its defense industries. Yes, again, yes. The problem, and our European partners recognize that, is that it took them too much time to admit that they have to invest long-term into production of weapons. I mean, el problema es que, efectivamente, sí, el problema es que los europeos tardaron mucho tiempo en darse cuenta en que tenían que invertir más dinero en armas. let's be frank,
the weapon production is not the most popular area for investment in Europe. Europe is used to living in peace, but It's because your countries allowed the peace dividend when the fall of the Soviet Union happened. without a single Y esto es porque en Europa no es popular la inversión en armas. No, claro que no. Si cortada la inversión en salud, en educación, en vivienda, en gastos sociales, etcétera, etcétera, claro que no. Y responde la periodista cómplice, claro, no es popular porque ustedes estaban encargados en el este de Europa de contener a la Unión Soviética. Cualquier delirio. Cualquier delirio, si Ucrania es una parte de la Unión Soviética y como si contenida la Unión Soviética por los países del este de Europa. Pero bueno, supuestamente Ucrania conteniendo el avance de la Unión Soviética. drop of blood. But now there is a war, and the Europeans have to accept the fact that the era of peace in Europe is over. Whether someone likes it or not, it's Bueno, pero ahora hay una guerra y los europeos tienen que aceptar que los tiempos de paz terminaron. over, and you have to invest long term in the production of weapons. And I'm making the point when I speak to my European colleagues that every piece of weapon, every round of ammunition produced in Europe should serve the purpose of defending Europe. And Y entonces tienen que hacer más inversiones en armas. Bueno, el grado de delirio, el fin de la paz en Europa, y por eso él determina, como ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, que Europa debe abandonar la decisión de por una política tendiente a la paz y comenzar una inversión masiva en armas. Y por eso recorro Europa diciendo que toda la producción armamentística de Europa debe ir directamente a Ucrania. Además, responde sobre Europa cuando la pregunta sobre Estados the Unidos. place where Europe is being defended is Ukraine. I want to read something Europa está siendo defendida en Ucrania. ¡Qué delirio! from my panel on stage, and I know you heard it all. Senator Pete Ricketts, Nebraska Republican, he actually at least showed up. Senator Lindsey Graham did not show up. He was actually meant to be on that panel, and he's a senior in the security establishment. I'm going to play this what Pete Ricketts said. It takes time to bring democracies along, and the same thing is going to happen in the United States. Bueno, esto es una pavada, pero quiero la parte más delirante de aquí. We will get there with regard to making the investments. Literally tomorrow. People have to understand one simple thing. They are making miracles, and they must be. But I Un just segundo, want everyone You know, as your commander said, the city, while we were talking in Munich, Avdiivka fell. Mientras hablábamos en Múnich y yo moderaba tu conferencia, Avdiivka cayó. Hundreds of Ukrainians who were wounded were unable to be evacuated. Cientos de soldados ucranianos heridos no pudieron ser evacuados, de cientos nada, miles. And as you know, as your commander said, the Russians were advancing over the corpses that were in their way. Y los rusos avanzaron sobre los cadáveres en su camino. And now we Atención hear ahora. and we see pressure being put on the Kharkiv region. Can you hold out? You say you will not fall, but a big town has fallen, or a medium-sized town, and they're putting pressure on the second biggest city in Ukraine right now. Y ahora están haciendo presión los rusos sobre Kharkov. ¿Pueden sostener esto? Porque se les cayó una ciudad y ahora están haciendo presión sobre Kharkov. We wouldn't lose Avdiivka if we had received all the artillery ammunition that we needed to defend it. That is. Y ahí el delirio. Avdiivka no habría caído si hubiéramos recibido toda la munición prometida a Ucrania. La culpa de la caída de Avdiivka en Ucrania básicamente respondió a la falta de munición enviada por la escasa munición enviada por Occidente, por la OTAN. No al poderío ruso, no a la enorme cantidad de problemas de las Fuerzas Armadas ucranianas. Uno de ellos sí, la falta de munición, sin lugar a dudas, pero no el único, y por sobre todas las cosas la decisión política sin el más mínimo sentido y sin el más mínimo respeto por la vida de los defensores ucranianos de Avdiivka, de la permanencia hasta el último ucraniano, hasta la muerte, ¿sí? En lugar de retroceder estratégicamente. Así que My answer to your question. esa es mi respuesta a tu pregunta. Bueno, la culpa entonces de otro delirante. La culpa de la caída de Avdiivka, básicamente el Congreso estadounidense por
la falta de envío de munición. Es el nivel de delirio. El nivel de delirio. Bueno, un poquito más de esto. ¿Qué tal si presentamos a nuestro viejo y querido amigo, el señor Borrell, nada más y nada menos, mientras yo aquí también en la búsqueda de algo de Ursula von der Leyen, pero bueno. Borrell, entre los delirantes. Atención a esto. To be living in freedom. La gente quiere vivir en libertad. And to pay an homage to Navalny, and in order to honor his memory, we Y queremos hacerle un homenaje y para honrar su memoria, propose the ministers to rename our human rights sanction regime y por eso le presenté a la Comisión Europea la propuesta de renombrar a nuestros regímenes de sanciones por los derechos humanos. Claro, las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y contra otros países no connotan una violación a los derechos humanos. De hecho, todas las sanciones impuestas por fuera de las Naciones Unidas y por fuera del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas representan una violación abierta al derecho internacional. Sí, en algunos casos representan una violación a los derechos humanos porque generan faltantes de medicina, faltantes de alimentos, bueno, población vulnerable, afectada. Eso representa una violación a los derechos humanos. Ahora bien, él los caracteriza o los llaman nuestro régimen de sanciones para los derechos humanos, así conceptualizan a las sanciones contra Rusia. ¿Y cuál el pedido? El nombre de esas sanciones, sin el más mínimo efecto, al final generaron más efectos negativos en Europa y en Estados Unidos que en Rusia, llamar a esos paquetes de sanciones Alexei Navalny. with his name and call it the Navalny Human Rights Sanctions Regime. In order Lo queremos llamar con su nombre y llamarlo el régimen de sanciones por los derechos humanos Navalny. Fumado, drogado con alguna otra sustancia, tipo completamente de la cabeza. Régimen de sanciones humanitarias o por los derechos humanos ante sanciones violatorias del derecho internacional. Sanciones con más efectos negativos para la propia Unión Europea que Rusia, ya recontraprobado, ya el 15º paquete de sanciones en discusión y lo mismo que nada para Rusia. De hecho, generó un proceso de sustitución de importaciones en Rusia. Y lo quiere llamar además con el nombre de Navalny, un opositor ruso financiado por los Estados Unidos, en una clara muestra de intervencionismo y además en su juventud ligado a grupos nacionalistas con Z, a grupos neonazis, Navalny. Y así lo quieren llamar. for his name to be forever written on the work of the European Union on defending human rights. Por su trabajo incansable por la defensa de los derechos humanos. Mamita. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento de delirio de estos personajes, de estos impresentables, cada vez más aislados de la realidad? Un segundito, porque yo aquí con algunas cositas preparadas. Un segundito nada más. Quiero el de Ursula von der Leyen antes que cualquier otro. Aquí he encontrado efectivamente. Atención a esto. Bueno, este es un tuit de von der Leyen. Está la nueva de Europa. Aquí el tuit. Celebro la decisión de la Unión Europea de lanzar la operación naval Aspides
Europa garantizará la libertad de navegación en el Mar Rojo, trabajando con nuestros aliados internacionales. Además de una crisis, de una respuesta a la crisis, es un paso hacia una fuerte presencia europea en el mar para proteger los intereses europeos. La Unión Europea determina una operación naval a miles de kilómetros de la costa europea, determina realizar una operación naval, y para colmo en otro video el propio Borrell la presentaba como una operación defensiva. Claro, realizan la defensa de Europa a miles de kilómetros frente a las costas de los hutíes, derribando barcos hutíes o atacando a objetivos hutíes en la costa. Y Ursula von der Leyen aquí celebrándolo, ¿no? El ataque de Europa contra Yemen, contra los hutíes, en el Mar Rojo, a miles de kilómetros, bueno, aquí celebrado como una operación humanitaria. Cada vez más delirantes, cada vez más desconectados de la realidad. Con esta gente no podemos nada, o abandonan el gobierno, abandonan los espacios de poder, o nos capitanean hacia la destrucción, así de sencillo. Por último, quiero presentar algo relativo a la reacción de los propios medios de comunicación occidentales, en este caso Estados Unidos y en particular la CNN, a la entrevista de Tucker Carlson y a las cosas dichas por Tucker Carlson, en particular a los comentarios hechos por Tucker Carlson después de la entrevista sobre las diferencias entre el metro de Nueva York, según él su ciudad favorita, el metro de Nueva York, plagado de ratas, de criminalidad, destruido, sucio, y el metro, o subte, como lo llamamos en Argentina, de Moscú. Y aquí este señor comenzó en su columna en la CNN, comenzó toda una elucubración, una columna editorial sobre esto, sobre por qué el subte o el metro de Moscú aparece hermoso y presenta un servicio excelente, con puntualidad, con mucha regularidad, y el metro de Nueva York no. Y atención a las cosas dichas por este señor, porque lo quiere presentar como algo positivo, pero realmente realiza una confesión en su alocución, realiza una confesión de la decadencia de los Estados Unidos y de la decadencia occidental. Carlson also marvels at the grandeur of a subway station, contrasting Moscow's subways favorably with New York's, of course. Now, what? No con la Fuerza Aérea de Nueva York, sino con el metro de Nueva York. ¿Sí? It's true that Moscow's subways are excellent. The stations are so grand because they were built by Joseph Stalin at huge public expense to showcase the superiority of Soviet communism. In contrast, New York subways are a product of capitalism, having been built and operated through public-private partnerships of various kinds, which are more budget conscious. It's always been true that centralized autocracies can marshal the entire resources of society to build great vanity projects. Dhaka should go next to see the pyramids and the Taj Mahal. They're amazing. La razón de la fastuosidad o de la grandeza y del buen funcionamiento del metro en Rusia responde a su construcción por Stalin en los años 50, ¿no? Como construcción simbólica y demostrativa de la superioridad del comunismo, mientras que está la explicación de este personaje, Fareed Zakaria. Mientras que la construcción del metro de Nueva York respondió al capitalismo y por eso más orientado hacia los costos y hacia la funcionalidad. Y los regímenes centralizados presentan mayor capacidad de direccionamiento de los recursos de una sociedad hacia una obra faraónica, la llama él, o lo llama como hacia una obra demostrativa. Claro, que un país, una sociedad, pueda determinar el direccionamiento de muchos recursos económicos, humanos,
personales hacia una obra como el transporte público para el conjunto de la sociedad, para él representa algo malo, representa algo negativo y lo caracteriza como una obra faraónica, ¿no? Representa una obra vanidosa, proyectos vanidosos. Claro, el metro para todo el mundo, un proyecto vanidoso. Las torres gemelas o la reconstrucción de las torres gemelas, por ejemplo, no, eso no representa un proyecto vanidoso, no, en absoluto. Pero claro, el otro, la centralización y las decisiones centrales de un buen transporte público para una ciudad o un buen metro como para una ciudad como Moscú, en realidad connotan algo malo. Y qué bueno la construcción del metro en Nueva York en el marco del capitalismo, basada en los costos nada más y en la ganancia y no en el servicio brindado a los neoyorquinos. Esa es la justificación, lo presenta así. Increíble. Vanity projects. Tucker should go next to see the pyramids and Tucker no, sino Tucker the Carlson. Taj ¿no? Mahal. They're Bueno, gracias que los regímenes malvados centralizados generaron las pirámides y el Taj Mahal. Gracias a esos regímenes generaron las maravillas de la humanidad. amazing. Carlson's entire riff about Russia is really about America. He said, I grew up in a country that had cities like Moscow and Abu Dhabi and Dubai and Singapore and Tokyo. New York is one of his favorite cities, he says, but as he sees it, American cities are now broken. Carlson was born in 1960. Bueno, este es un punto legítimo de Tucker Carlson. Estados Unidos, por su creciente desigualdad y su situación cada vez más mala en términos de marginalidad, de pobreza extrema, de desigualdad, muchas de las ciudades aparecen verdaderamente destruidas, fuera de los reductos para los ricos, porque ahí sí muchísima inversión y mucho direccionamiento de recursos en las obras fastuosas en las zonas más caras de Nueva York, de Miami, de San Francisco, de Boston, de Los Ángeles, ahí sí, pero en el común, en los espacios públicos no, las ciudades en decadencia, estos ejércitos de zombies, de pobre gente caída en las adicciones para abandonar esas realidades de porquería en las cuales aparecen, ¿no? Con el fentanilo y demás. Y ahora va a recordar, va a realizar una reflexión sobre la New York querida por Tucker Carlson desde una perspectiva delirante también. Atención a esto. 69. So the New York of the 1970s, he so fondly remembers, was in fact a city of rampant crime, riots, and graffiti, a city so badly mismanaged that it nearly declared bankruptcy in 1975. A 1977 blackout became legendary for the massive looting and crime it triggered. More than 800,000 people fled the city that decade, and real estate values plummeted. It wasn't just New York. San Francisco in that era was seen as a hotbed of hippies, drugs, pornography, and radical experimentation. The movie Dirty Harry Dirty Harry, por acá lo he puesto. Bueno, hace un rato supuestamente mejor el capitalismo liberal que el comunismo centralizado. Pero ahora de repente presenta un argumento de derecha conservadora. Primero liberal, ahora conservador. Esta idea de que Nueva York y los Estados Unidos en los años 70 parecían devastados. Eso, primero, representa una falacia, representa una mentira. Estados Unidos presentaba en los años 70 una situación económica, social, una situación socioeconómica muchísimo mejor a la de los años 80, 90, 2000 y los años actuales. En primer lugar, presentaba cifras muchísimo mejores en cuanto a pobreza, marginalidad, en cuanto a vivienda, en cuanto a educación y un montón de cosas. ¿Cuál es el problema de los Estados Unidos en los años 70? La proliferación de protestas sociales por el empoderamiento de grupos como el Black Movement, el movimiento de negros, el movimiento de mujeres, el movimiento de trabajadores, el movimiento hippie, al cual caracteriza como drogones pornográficos dedicados a la experimentación sexual, cuando en realidad querían el fin de la guerra en Vietnam, ¿sí? Y una sociedad más libre. Bueno, a eso lo caracterizan como Estados Unidos en decadencia y
Tucker, esa la Nueva York de tus tiempos. Y esa, de hecho, esa visión representó la plataforma, esa visión representó la plataforma para la llegada al poder de Reagan a principios de los 80 y comenzar toda la etapa neoconservadora en los Estados Unidos desde los 80 en adelante, con un empeoramiento de la relación con Rusia y con el inicio del neoliberalismo, básicamente, y del conservadurismo. Y a partir de ahí comienza la debacle estadounidense, ¿sí? A partir de la economía de libre mercado, exacerbada con el neoliberalismo, el conservadurismo y la criminalización de los negros, criminalización de las drogas, etcétera, criminalización de los hippies, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la visión conservadora y esa es la visión responsable de la llegada al poder de Reagan en la ciudad de Nueva York, de un tipo como el exalcalde de Nueva York, Giuliani, etcétera, etcétera. ¿Y qué generó efectivamente ese movimiento? Sí, la salida de los negros y los pobres de la ciudad de Nueva York y de la ciudad de San Francisco, y en su lugar un proceso de gentrificación, como lo llaman en términos técnicos, básicamente la salida de la gente pobre, los trabajadores, los negros, los estudiantes, las mujeres solteras, y en su lugar la llegada de yuppies blancos de plata. Y esa es la ciudad de Nueva York de hoy, una ciudad con unos precios exorbitantes, unos alquileres impagables y un mercado de la vivienda inaccesible para cualquier trabajador o trabajadora en Estados Unidos. Bueno, ahora de repente la justificación de él aparece por derecha, hace un rato por izquierda, ahora por derecha, ¿sí? Y todo por rechazar la situación actual de Estados Unidos de decadencia precisamente por esta economía financiarizada y ahora también de la precarización digital de las plataformas, la cual genera un montón de gente marginalizada de la sociedad y de la economía y todos estos problemas sociales ligados a ello, como por ejemplo la criminalidad en el metro y además la falta de inversión pública naturalmente también, y por eso el metro de Nueva York repleto de ratas, ¿sí? Out of control urban crime. Acá presenta a Dirty Harry, a Harry el Sucio, como una especie de fuente de fundamentación de su análisis, a Clint Eastwood en Harry el Sucio. Por cierto, gran película, gran personaje, pero bueno, sobre la base de esas películas de esa época, destinadas a eso, a una reconversión neoconservadora de Estados Unidos, ¿no? Was set in San Francisco in the 1970s. Crime rates in New York today, like in major American cities in general, are way down from their levels even in the 1980s and 1990s. Carlson speaks enviously of cities like Tokyo, Singapore, Abu Dhabi, and Dubai. I've been to all these cities many times, some of them in the last few months, and they are indeed wonderful in their own distinctive ways. But what's striking about all of them is that they are somewhat tame and subdued, the product of authoritarian governments or mansas y sumisas. Tokio, mansa y sumisa, como producto de una cultura conformista y de un régimen autoritario. Tokio. Tokio, justamente. Conformist culture or both. American cities are different. They are the product of decentralization and diversity and democracy. Jane Jacobs, the great writer on urban life, always described the best cities as kind of bottom-up systems, seemingly anarchic, but actually organic, and in the long run, far superior to the abstract drawings of central planners. American cities are expressions of democracy. Sí, expresiones de la democracia y de la multiculturalidad, y qué más, qué otra cosa dicha de la... la descentralización y de la diversidad, la palabra mágica para esta gente. La diversidad y la democracia, y construidas de abajo para arriba. ¿Qué democracia? Si las ciudades cada vez más inaccesibles para el común de la gente y cada vez más destinadas a la inversión especulativa, especialmente las grandes ciudades como Nueva York y demás. Bueno, en Europa el mismo proceso, los alquileres cada vez más impagables y todo cada vez más antidemocrático e incluso cada vez más
viviendas vacías de inversores o de gente con plata, mientras la gente lugareña debe abandonar los lugares. Cualquier delirio, todo al revés. Bottom-up systems, seemingly anarchic, but actually organic, and in the long run, far superior to the abstract drawings of central planners. Far superior, American muy cities are superiores. expressions of democracy, places where people have to negotiate differences and find ways to live together. That makes them messier and dirtier and sometimes chaotic. But perhaps that is what has made these cities so vibrant and innovative. Esa es la explicación de la decadencia de las ciudades en Estados Unidos, ¿no? En lugar, reconocida que todas estas otras ciudades mejor gestionadas, con menos pobreza, menos desigualdad, más limpias, la gente más tranquila. No, la decadencia en Estados Unidos como parte representa una demostración de la diversidad, de la negociación de diferencias, y por eso siempre a la vanguardia. ¿La vanguardia de qué? And why they have been at the forefront in making America the country that leads the world in economics, technology, culture, and power. Once upon a time, American conservatives praised America's organic communities, rooted in freedom and choice, built bottom up, not top down. But the Nunca en Estados Unidos nada construido de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. Y bueno, ahora el ataque a la llamada derecha populista, al trumpismo, ¿no? Citando al conservadurismo histórico de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. the new populist right despises these cities, and that disgust is in part a rejection of modern pluralistic American democracy itself. Increasingly, they are dazzled by the clean and orderly ways of dictatorships, populist authoritarians, and absolute monarchies. After all, say what you will about Putin, he makes the subways run on time. Ah, bueno, y con ironía. Bueno, Putin genera trenes en horas, ¿sí? Puntuales. Bueno, esta es la justificación de la debacle social producida precisamente por las políticas defendidas por él. Él lo llama, no, esto es un producto de la multiculturalidad y de la diversidad, y la gente tirada en la calle como alcohólica o drogadicta porque carece de un trabajo, de acceso a la educación, a la salud, no responde a la multiculturalidad o a la diversidad, sino precisamente a esos regímenes financiarizados, neoliberales, excluyentes, y bueno, lo presenta como algo bueno y como una demostración de la democracia, la gente tirada en la calle y perdida en la vida, frente a las ciudades más limpias y con más oportunidades de otros países. Bueno, pero este el grado de delirio, esto también la complicidad de los grandes medios de comunicación en esto, ¿no? Naturalmente, pero me acompañan en esto, cómo vamos recorriendo distintas expresiones de los últimos 2 días, el brindis en contra de Putin en el medio de la caída de Avdiivka, ¿sí? A la vez que la caída en Avdiivka, la propuesta de Nancy Pelosi de la descalificación, de la prohibición de Trump como candidato por su opinión sobre lo de Navalny, la complicidad de la periodista también, el delirio de Borrell de llamar a los regímenes de sanciones por los derechos humanos, de nombre ahora Navalny, esa es su propuesta fantástica, el delirio de la desconexión de von der Leyen con esto de, ay, qué buena una operación de defensa de Europa en el Mar Rojo, una operación naval militar a miles de kilómetros, una operación defensiva. Este tipo con la defensa de la marginalidad y la exclusión social en las democráticas y pluralistas ciudades estadounidenses frente a los autoritarios y bien gestionados ciudades en China, en Rusia, en la India o incluso en Tokio, mencionado por él. La desconexión aparece cada vez mayor en todos lados y, por cierto, cada vez más un creciente temor entre estas élites frente a la llegada de algo distinto. Lamentablemente es algo distinto en muchos casos
connota la llegada de la extrema derecha y de muchas cosas muy malas, pero bueno, lo peligroso aquí, el hecho de que estas élites nos pueden capitanear hacia la destrucción, porque aquí en juego o en curso una guerra entre nada más y nada menos que Rusia, la principal potencia nuclear, y la OTAN, la segunda potencia nuclear. Y si estas asustadas, estas élites cometen más locuras, bueno, puede comenzar cualquier cosa. Esa es la realidad, lamentablemente. Así que mucho cuidado y como siempre, la única estrategia de nuestra parte frente a esto aparece aquí, en el pensamiento crítico y en la acción crítica, en rechazar esto, en realizar críticas, en realizar un análisis centrado, racional, desde una perspectiva, en el caso nuestro, humanista, a favor de la paz, a favor de un orden mundial multipolar, hacia el fin de las relaciones de poder, de la dominación y de la sumisión de todos los países del mundo ante unos pocos países del norte global. Bueno, esa es la única forma de accionar. Solo podemos eso, realizar un análisis crítico y acciones críticas y protestas y participar como participamos aquí todos los días en este ejercicio de pensamiento y acción hacia el fin de este desastre de sociedades capitaneada por esta gente, ¿sí? Bueno, demoledores, recuerden por favor una vez más que mañana a las 9 de la noche de Europa, de Alemania y de España, comenzamos con la primera transmisión de DMP Geopolítica con Adrián Celaya con su propio programa. Esto a las 5 de la tarde en Argentina, Chile y Brasil, 4 de la tarde en Bolivia y Venezuela, 3 de la tarde en Perú, la costa este de Estados Unidos y Colombia, y 2 de la tarde en México, Costa Rica y el resto de los países centroamericanos como Nicaragua y demás. Acompáñennos porque vamos a generar ahí un espacio precisamente de voces críticas, de reflexión, de análisis desde una perspectiva crítica con analistas de lujo como Adrián Celaya mañana, el viernes el propio Fernando, el próximo martes Eduardo Bior nos va a acompañar. Esta una de las novedades también del día de hoy, en realidad ya desde hace tiempo charlada, pero hoy confirmada, precisamente hoy confirmada, nos va a acompañar también Javier Martínez López como analista, ya 2 analistas, bueno, ahí casi cerrados, Antonio Aguilar prácticamente cerrado también, y por ahí Guillermo Laferriere también, así que, bueno, un lujo y, bueno, la posibilidad de mucho conocimiento, mucho análisis crítico, muchas voces críticas frente a un mundo agobiado por el discurso único de los grandes medios y clases dominantes cada vez más alienadas, cada vez más enajenadas, más desconectadas de la realidad y cada vez más peligrosas, ¿sí? Así que esa es la invitación, mañana a las 9 y después a las 11, como siempre, 2 horas más tarde, nuestro programa como de costumbre con los temas habituales, ¿sí? Bueno, no, por ahí la pregunta de Silvana. No, Silvana, primero DMP Geopolítica y 2 horas más tarde demoliendo mitos de la política. Así que podemos las dos cosas. Por lo menos vamos a cometer el intento de las dos cosas. Primero la una y después la otra. Bueno, muchas gracias para el ejército. Nada, che, tampoco tan corto. Bueno, un corte de pelo hoy, un corte de pelo porque ya muy largo, así que esa es la novedad estética del día de hoy. Desde hace algún tiempo nosotros con algún cambio también en la técnica de audio, con estos audífonos in-ear, como lo llaman, en el oído, y un micrófono por aquí, sí, un micrófono de pie, así que una imagen un poquito más limpia. Demoledores, demoledoras, los quiero mucho. Hasta el día de mañana a las 9 en el otro canal. Recuerden, el enlace aparece abajo. Recuerden la suscripción DMP Geopolítica. Hasta mañana. Chau, chau.